otras neoplasias mieloides. También se debe hacer el diagnóstico diferencial con otras neoplasias mieloides. Las enfermedades mieloproliferativas son un grupo de trastornos clonales asociados a la proliferación de una o más líneas mieloides. El porcentaje de blastos en médula ósea es normal o ligeramente elevado, pero siempre es menor al 20%. La hematopoiesis generalmente es efectiva. Los síndromes mielodisplásicos tienen un riesgo variable de transformación en leucemia aguda. La celularidad en la médula a menudo está incrementada, pero es muy variable. Existe maduración, pero también displasia de una o más líneas mieloides. La hematopoiesis no es efectiva y, por lo tanto, existen citopenias. Los síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos incluyen los trastornos en los cuales coexisten características displásicas y proliferativas. Tratamientos. Medidas generales. Tratamiento específico. Inducción a la remisión. Criterios de remisión. Terapia de consolidación o post-remisión. Esquema de tratamiento de consolidación. Medidas generales. Las medidas generales han adquirido gran importancia en el tratamiento de las leucemias agudas. Para evitar las infecciones, se debe aislar al paciente, indicar el uso de cubrebocas, lavar las manos antes de manipular al enfermo e indicar antimicrobianos profilácticos en aquellos pacientes con aplasia medular por el tratamiento. También se recomiendan transfusiones de concentrado de eritrocitos para mantener las cifras de hemoglobina por encima de 8 gramos por litro y de plaquetas, para mantenerlas por encima de 20.000 por milímetro cúbico, principalmente en pacientes que presenten sangrado. Tratamiento específico. El tratamiento específico de la leucemia mieloide aguda incluye la terapia de inducción, la evaluación de la respuesta mediante los criterios de remisión y la terapia de consolidación o posremisión. Inducción a la remisión. Es la primera fase del tratamiento y de forma general dura una semana. El objetivo es eliminar las células leucémicas y reducir el número de blastos en la médula ósea a su nivel normal. Como resultado de este tratamiento, aparece un periodo de aplasia con neutropenia, anemia y trombocitopenia de intensidad variable, con una duración de 14 a 30 días, según el esquema de inducción. Durante el periodo de aplasia aumenta el riesgo de infecciones y sangramiento. La respuesta al tratamiento debe evaluarse a los 14 días después de la inducción, a través de una biopsia de la médula ósea. Debe mostrar una médula ósea hipocelular y solo una pequeña porción de blastos, no más del 5% de la médula ósea, para que la leucemia se considere en remisión. Con el esquema clásico de tratamiento se logra la remisión entre el 60 y el 70% de los casos. Los pacientes que no alcancen la remisión deben recibir un segundo ciclo de tratamiento. Esquema de inducción clásico 7+3. En la imagen se muestra el esquema clásico de inducción. Evaluación de la respuesta. Criterios de remisión de la enfermedad. En la imagen se muestran los criterios de remisión de la enfermedad, después de un ciclo de tratamiento de inducción. Dedique un tiempo y léalos cuidadosamente. Terapia de consolidación o posremisión. El tratamiento de consolidación o posremisión tiene como objetivo prevenir la recaída y erradicar la enfermedad mínima residual en la médula ósea después de la inducción. Eleva las tasas de supervivencia a 4 años hasta el 40% en adultos jóvenes y en pacientes de mediana edad. En la terapia de consolidación se consideran dos opciones básicas: quimioterapia y trasplante autólogo o halogénico de células hematopoyéticas.
Quimioterapia de consolidación. En la imagen se muestra el tratamiento de consolidación. Dedique un tiempo para leerlo. Factores pronósticos. Principales factores pronósticos en la leucemia mieloide aguda. Entre los principales factores de mal pronóstico están la edad mayor de 60 años o menor de 2, los antecedentes de leucemia y mielodisplasia y el conteo de leucocitos mayor de 100.000 por milímetro cúbico. También se incluyen las alteraciones cromosómicas por deleción del cromosoma 5 o 7 y la trisomía del 8, así como la presencia del antígeno CD34. Las variedades M0, M6 y M7 de la clasificación francesa americana británica, la presencia de leucemia extramedular y la lactato deshidrogenasa aumentada. Otros factores de mal pronóstico. Otros factores de mal pronóstico son la presencia de hepatoesplenomegalia, infiltración a un órgano extramedular como piel, mama o sistema nervioso central, un intervalo sintomático prolongado antes de hacer el diagnóstico, no alcanzar la remisión completa luego del primer ciclo de inducción o requerir varios ciclos para obtener respuesta, las leucemias secundarias al tratamiento con quimioterapia o radiaciones y, por último, los factores genéticos y moleculares que se mencionarán a continuación. Estratificación genómica de riesgo pronóstico. En esta tabla se aprecia el avance en el diagnóstico genético y molecular de esta neoplasia. Algunos subtipos cuentan con un tratamiento dirigido a un blanco específico. Criterios de referencia. Criterios de referencia a tercer nivel de atención. Los pacientes mayores de 16 años con síndrome febril, consuntivo, purpúrico o infiltrativo deben ser referidos a un hospital de tercer nivel que cuente con servicio de hematología. Casos clínicos. Caso clínico 1. Paciente masculino de 65 años con antecedentes personales patológicos de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 18 años. Bien controlada. Acude a consulta porque desde hace aproximadamente un mes presenta decaimiento que se ha incrementado de forma notable en la última semana. Examen físico. Al examen físico se encuentra palidez cutáneo mucosa y varias equimosis en los brazos. En el abdomen, la palpación es ligeramente dolorosa en hipocondrio izquierdo y el vaso se encuentra aumentado de tamaño. El resto del examen físico no presenta alteraciones. Exámenes iniciales para el diagnóstico. En los estudios diagnósticos iniciales se encontró anemia y ligera leucopenia. Se observaron, además, normoblastos y un 10% de blastos. Exámenes iniciales para el diagnóstico. En las pruebas de coagulación se observan plaquetas desagregadas. El resto de los parámetros se encuentran muy cerca del límite superior al de los valores normales. Otros estudios indicados. La radiografía de tórax es normal. En la ultrasonografía de abdomen se observa ligera esplenomegalia.
Diagnóstico sindrómico. Teniendo en cuenta que el paciente presenta un síndrome anémico y purpúrico, se remite al servicio de hematología de un hospital de atención secundaria. Se realiza aspirado de médula ósea en el que se observa una infiltración monomórfica de blastos leucémicos mayor del 20% y se confirma el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Se toma muestra para estudio genético y de inmunofenotipo. Diagnóstico y tratamiento. Se confirma el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Se le transfunde concentrado de plaquetas y de eritrocitos. Se inicia tratamiento de la enfermedad con quimioterapia. Evolución. A los 14 días de aplicar la terapia de inducción, se realiza nuevamente el medulograma y se comprueba remisión completa de la enfermedad. Se indica tratamiento de consolidación. En evaluaciones periódicas, hasta la actualidad, 4 años después del diagnóstico, el paciente se mantiene asintomático con remisión de la leucemia. Caso clínico 2. Paciente masculino de 72 años de edad, agricultor desde los 15 años. Acude a consulta porque hace 6 meses presenta cansancio, que comenzó con la realización de actividades físicas, como caminar, y que ha empeorado hasta obligarlo a permanecer en cama. Su apetito ha disminuido de forma significativa y refiere que ha perdido 8 kilogramos de peso en los últimos 6 meses. Además, hace 2 meses viene presentando fiebre de 37 a 38 grados centígrados, constatada por termómetro casi a diario. En las noches refiere sudoraciones y ha presentado sangramiento por las encías de forma ocasional. Padece hipertensión arterial desde los 45 años, la cual mantiene controlada con tratamiento. Examen físico. Al examen físico se encuentra palidez cutáneo mucosa con llenado capilar retardado. Se ausculta un soplo sistólico 2 de 6 en foco mitral de corta duración que, por las características del cuadro clínico, es probable que sea un soplo funcional. En el examen del aparato digestivo se observa, en la inspección de la boca, una púrpura húmeda en el paladar blando con las encías aumentadas de volumen y esplenomegalia, que se extiende 7 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo. Presenta además fiebre de 38.5 grados centígrados. El resto del examen físico sin alteraciones. Exámenes iniciales para el diagnóstico. En los estudios diagnósticos iniciales se encontró anemia por déficit de hierro, se observa leucopenia con un 10% de blastos y plaquetopenia. Además, presenta aumento de lipoproteínas de alta densidad. El tiempo de sangrado se encuentra prolongado, debido a la plaquetopenia que presenta el paciente. Otros estudios indicados. En la ultrasonografía de abdomen hay esplenomegalia moderada. Se realiza aspirado de médula ósea en el que se observa una infiltración monomórfica de blastos leucémicos mayor del 20% y se confirma el diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda. Se toma muestra para estudio genético y de inmunofenotipo. Diagnóstico sindrómico. Teniendo en cuenta que el paciente presenta un síndrome anémico, purpúrico y febril, se refiere al servicio de hematología de un hospital de tercer nivel. Diagnóstico y tratamiento. Se confirma el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Se le transfunde concentrado de plaquetas y de eritrocitos. Se inicia tratamiento de la enfermedad con quimioterapia. Evolución. A los 25 días se comprueba la remisión de la leucemia. Se indica tratamiento de consolidación y posteriormente se le realiza un trasplante halogénico de células progenitoras hematopoyéticas. 10 meses después del diagnóstico, el paciente se mantiene asintomático. Referencias.